Hola, buenas noches hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla su hermano Tino Molina, miembros de Apóstol de la Palabra. Aquí estamos hermanos y hermanas para poder transmitir otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios, vamos a hacer una oración de inicio con la apostolina Vanessa Molina. Que pueda pasar, por favor. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer la oración de inicio con el Salmo 93. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, para poder comenzar con una oración de inicio para ponernos en presencia de Dios. Salmo 93. Amén. Amén. Empezamos en el nombre Por del el Padre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor reina vestido de grandeza. Reina el Señor vestido de grandeza. El Señor se revistió de poder. Los ciñó a su cintura. El mundo es ahora firme e inamovible. Tu trono está erigido desde siempre, pues tú eres Señor desde la eternidad. Los ríos levantan, Señor, los ríos levantan su voz, los ríos levantan su fragor. Pero más que el fragor de las aguas, más grandioso que el oleaje del mar, es el Señor grandioso en las alturas. Nadie hay más seguro que tus palabras. Tu casa es el lugar de la santidad, oh Señor, día tras día y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Hermanos y hermanas, saludamos a nuestra Madre Santísima para que interceda por nosotros, para poder transmitir la palabra de su Santo Hijo. Hermanos y hermanas, vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y por el mundo entero, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, vamos también a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para poder transmitir su palabra. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que nos dé esas fuerzas, esa iluminación para poder transmitir su palabra. Para eso vamos a pedirle a la apostolina Magali Molina que nos ayude con esta oración al Espíritu Santo. Buenas noches. Repiten después de mi nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu. Santo y divino Espíritu, destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda diferencia, toda indiferencia, toda duda, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de luz. Lléname plenamente de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, De tu paz. de tu paz, De tu gozo. de tu gozo, De tu alegría. de tu A alegría. ti, divino Espíritu. A ti, divino Espíritu, Que eres Dios. que eres Dios Y siempre los acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el gloria. A ti sea la gloria, El honor. el honor, El poder. el poder, La adoración. la adoración Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a las apostolinas. Hermanos y hermanas, como les decía, aquí estamos de nuevo transmitiéndole otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A hoy nos toca los sacramentos. Los 7 sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su única verdadera iglesia, que es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que muchos critican nuestra fe, nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque realmente no son cristianos. Si fueran cristianos, conocieran los sacramentos que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Entonces, como decíamos, los sacramentos son 7. Y vamos a ver si es bíblico. ¿Por qué? Porque, como les decía, nosotros no tanto ponemos atención en las personas que critiquen. Simplemente hay personas, y por eso hago estos videos, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para ustedes, hermanos, que todavía no conocen
la fe a profundo y no han estudiado un poco las Sagradas Escrituras, aquí estamos, ¿para qué? Para dar esa motivación, para que ustedes traten de buscar. ¿Por qué? Porque como siempre les he dicho también, toda la enseñanza de la Iglesia Católica es bíblico, simplemente porque nosotros no estudiamos. Vienen unos hermanos no católicos, cualquier dominación, sea de otra fe, te viene y te mete piojitos y tú piensas a decir que no es bíblico. Y hartas personas se han ido con ellos, a pesar que tienes 10, 15, 20 de toda tu vida. Has estado en la iglesia fundada por Jesucristo y tú le crees a una persona diferente. ¿Por qué? Porque tú no has estudiado, no conoces realmente la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque te crees cristiano católico, pero realmente no estudias. Como dice el padre de la iglesia, San Jerónimo, desconocer a las Escrituras es desconocer a Cristo. Si usted no estudia, lo van a confundir. Entonces aquí estamos para esto, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para dar esa motivación, esa fortaleza, para que ustedes se vayan fortaleciendo más. A pesar que nosotros tenemos fe, todos tenemos fe, como cristianos católicos tenemos fe. Pero esta fe, si la vemos en las Sagradas Escrituras que es palabra de Dios, fortalecemos esa fe más a fondo. No nomás decir, tengo fe, pero no conozco realmente mi fe. Entonces esa es la invitación que estamos haciendo. Si es bíblico, realmente casi la mayor parte de nosotros los católicos creemos que todo es bíblico, sí. Pero como les vuelvo a decir, les doy este empujoncito para que ustedes se motiven a realmente a estudiar la palabra de Dios. ¿Y en qué parte de las Sagradas Escrituras está cada sacramento? Los sacramentos de la iglesia son 7. Empezamos con bautismo y terminamos con matrimonio. Vamos a descubrir en primer lugar, el sacramento del bautismo. Vamos a ver si es bíblico o no es bíblico, hermanos y hermanas. Para que las personas que realmente, porque hay muchas personas que dicen, yo soy católico, pero solamente creyente, porque no voy a misa, no conozco realmente mi fe. Solamente me considero católico por tradición, o por mi familia, por mis papás, pero de ahí no voy a misa. Realmente no conozco. Hay unos que dicen, no he hecho ni la primera comunión, porque bautizados, casi la mayor parte son bautizados. Pero dicen, no he hecho la primera comunión, no me ha confesado, no he hecho la confirmación. Entonces, también para ellos es la palabra. Y para las personas que fueron algún día católicos y no conocieron la verdadera fe, la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a descubrirlo en primer lugar. Vamos a ir a San Juan, Evangelio de San Juan. Vamos a buscar Evangelio de San Juan 3, 5, para ir descubriendo sobre el bautismo, si es bíblico o no es bíblico. Entonces vamos a leer el Evangelio de San Juan 3, 5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo está haciendo Jesucristo. Entonces aquí es el primer punto. Jesús está dando la enseñanza. ¿De cuál? Del bautismo. Entonces quiere decir que el sacramento del bautismo que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Él lo enseñó. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu. Agua, símbolo de vida. Espíritu, pues el Espíritu Santo. Lo recibes por medio del bautismo. Entonces estamos descubriendo la enseñanza. Es una cita bíblica. San Juan 3, 5. También podemos buscarlo en San Mateo 28, 19. Estamos buscando si es bíblico el bautismo o no es bíblico. San Mateo 28, 19. Dice así:
Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es una enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Que si es bíblico, el sacramento del bautismo. Hay muchas citas bíblicas, hermanos y hermanas, pero esto es como les decía, es un empujoncito para que ustedes se motiven a buscar más. Hay muchísimas citas bíblicas que hablan sobre el bautismo, pero esto es un tema diferente, el bautismo. Solamente queremos saber sobre los sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica, que son 7 sacramentos que empiezan con el bautismo. Ya les dimos 2 citas bíblicas. Entonces, hermanos y hermanas, vemos que sí es bíblico. Aquí estamos descubriéndolo. También, segunda parte, la Eucaristía. La Eucaristía también lo conocemos como la primera comunión, la comunión. ¿Cuál comunión? ¿Será bíblico o no será bíblico? Claro que sí. Vamos a ver cuál es la Eucaristía. O, como lo conocemos también, como la comunión. Vamos a ver Mateo, aquí mismo. Vamos a regresar a Mateo 26, 26. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 26. Lo voy a leer hasta el 28. San Mateo 26, 26 al 28. Dice así. Mientras comía, Jesús tomó pan y pronunció la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndole, toman y coman. Esto es mi cuerpo. Entonces aquí está la enseñanza de la Eucaristía, de la comunión, de la primera comunión. ¿Por qué? Porque hace comer el cuerpo de Cristo, que es para que tengas comunión con Él. Por eso le nombra primera comunión, que es la Eucaristía. Bíblicamente, 27. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Entonces, estamos viendo que sí, es bíblico. Lo que hacemos en la misa, la Eucaristía, la comunión que hacemos unos con Jesús. ¿Dónde más? Ya vimos que en Mateo 26 al 28 quiere decir que sí, es bíblico. ¿Dónde pues podemos tener esa comunión con Jesucristo? Vamos a ver también en San Juan 6, 48, pero vamos a leer del 53. Vamos a leer del 51 en adelante, dice. San Juan 6, 51 en adelante. Vamos a ver la enseñanza de la primera comunión, Eucaristía. San Juan 6, 51 al 56. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y yo la daré para la vida del mundo. Estamos descubriendo que sí, es bíblico. La comunión, la Eucaristía. 52. Los judíos discutían entre sí. Es como ahorita. Muchos hermanos dicen que no es bíblico lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es su enseñanza. ¿Y quién la lleva a cabo? La iglesia fundada por Él, que es la católica. ¿Quién tiene esa comunión? La Eucaristía. La iglesia católica. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? Por eso muchos hermanos no católicos se preguntan y se cuestionan también diciendo, no, es un símbolo, es algo que no creen. Entonces, pero ¿cuál es la persona que cree? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos está diciendo, es un juego, o se simboliza. Vamos a ver qué nos dice Jesús. 53. Jesús le dijo, Jesús le está contestando a todas las personas que no creen en su palabra. Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no tienen vida en ustedes. Aquí también es una enseñanza para ustedes, hermanos, que no quieren comulgar, no quieren estar unidos a Jesús. Ustedes, hermanos católicos y no católicos. Porque hay mucho hermano católico que no quiere comulgar, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque no se quiere confesar. Siguiente, 54. El que come mi carne y beba mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 55. Para que vean que la Eucaristía, la comunión entre uno y Jesús, no es símbolo, como dicen artes, que nomás es una imaginación, que no puede ser eso. Vamos a ver qué dice el 55. Dice así: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Es la comunión que estás tú con Jesús. Entonces vemos que sí es bíblico. La comunión, la Eucaristía. Esta es la segunda parte. Tercera parte. Para poder comulgar, para poder estar con Jesús, necesitas confesarte. ¿Por qué les digo? Porque es el tercer paso, también que se le conoce como reconciliación. Para poder estar reconciliado con Jesús, necesito confesarme. ¿Por qué? Y estas personas también, eso es otro tema, sobre la confesión. Pero aquí estamos viendo los sacramentos, si es bíblico o no es bíblico. La confesión también lo conocemos como reconciliación. La reconciliación vamos a buscar primero la carta de Juan 1:5. Primera carta de Juan 1:5. Vamos a descubrir si es bíblico la reconciliación, que es lo mismo con confesión o reconciliación. Pero vamos a descubrir primero la reconciliación. ¿Cómo lo podemos reconciliar con el Señor Jesús? ¿Cómo? Vamos a descubrirlo primero. Habla sobre la reconciliación. Primera de Juan 1:5. Dice así: ese es el mensaje que hemos recibido de Él. Es lo que le estoy transmitiendo a ustedes. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para que vayamos viendo y conociendo y profundizando más nuestra fe. Porque la misma palabra lo está diciendo. Es el mensaje que hemos recibido de Él. Y que le anunciamos a ustedes. Es lo que estamos haciendo nosotros. Anunciándoles a todos en general. Porque muchas personas no saben. Y otras personas como que le hacen que no conocen. Pero aquí la palabra lo dice claramente. Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. En Él hay luz y no tinieblas. 6. Si decimos que estamos en comunión con Él, aquí se basa también sobre la primera comunión. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú haces la comunión, tienes que reconciliarte, pasar en comunión con Él. Antes de estar el paso de la Eucaristía, tienes que confesarte. Unos días antes, una semana antes, te confiesas. ¿Para qué? Para que puedas estar en luz. Y ya viene la comunión. Pero el primer lugar es la comunión. Ya que la terminas, por ejemplo, te falta una semana para hacer el sacramento exactamente, tienes que confesarte. Esta es la comunión. ¿Cómo lo hacemos? Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Porque yo me creo cristiano católico, pero no estoy en comunión con Él. ¿En qué comunión? En la Eucaristía. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesión. Estamos buscando. Vamos a ver si es bíblico. Aquí está reconciliación, que es lo mismo. Para poder reconciliar con Jesús, necesitamos confesarlos. 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces aquí viene la palabra sobre la confesión. ¿Cómo lo tenemos que hacer para poder que Dios los pueda limpiar nuestros pecados? Por medio de la confesión. Para poder reconciliarnos con Dios, necesitamos confesarlos. Pero muchas personas dicen: yo puedo confesar directamente con Dios. ¿Por qué voy a ir con una persona pecadora igual que yo? ¿Por qué voy con el Padre?
muchos hermanos también católicos dicen eso. Vamos a ver, ¿qué nos dice Jesús? Si no es bíblico, lo vamos a descubrir. Pero si es bíblico, hermanos y hermanas, hay que hacerlo. Es una invitación, no es una obligación. Porque Dios no te obliga. Te está haciendo una invitación. Si tú lo quieres, bien. Por ejemplo, cuando dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y me sigue. El que quiera. No obliga. Dios no te obliga. Pero te está dando las armas para que puedas combatir el enemigo. ¿Cómo? Con la confesión. Vamos a ver San Juan. Vamos a ver San Juan 20:21. San Juan 20:21. ¿Para qué? Para descubrir si es bíblico la confesión o no es bíblico. San Juan 20:21. Se lo vamos a leer hasta el 23. ¿Para qué? Aquí vemos que lo podemos reconciliar con Dios. ¿Por medio de qué? De la confesión. ¿Es bíblico? Lo descubrimos. No es un invento que muchos te hacen pensar. ¿Cómo te vas a confesar con un sacerdote? O con que no sé qué tanto. Son inventos. ¿Por qué? Porque realmente ellos están lejos de la presencia de Dios. Por eso dice, si decimos que caminamos en luz, pero estamos actuando en tinieblas, somos unos mentirosos. Tenemos que entender esto, hermanos y hermanas. Tenemos que creerle a la palabra del Señor. Porque si le creemos a la palabra del Señor, somos unos verdaderos creyentes. Pero si yo le creo a cualquier persona o inventos de personas, yo sería un creyón. Tengan cuidado, hermanos y hermanas, para ustedes. En general, si le creo a cualquier persona y no le creo exactamente la palabra de Dios, me considero un creyón. Pero si yo le creo la palabra de Dios, entonces los consideramos realmente creyentes. Creyentes, no creyones. San Juan 20:21 dice así, para descubrir si es bíblico la confesión o no. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Aquí le está dando un poder. ¿Quién se lo está dando? Muchas personas dicen, no, que el Papa con la iglesia. Jesucristo le está dando un poder a unas personas. ¿Para qué? Vamos a descubrir para qué. 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan serán retenidos. Aquí estamos descubriendo el sacramento de la confesión bíblicamente. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Entonces hay personas que pueden perdonar los pecados. ¿Por qué? Solamente los que Jesús dejó de encargados, no cualquier persona. Hay que descubrirlo que realmente son sus ministros de él. ¿Cuál? La iglesia que él fundó, donde están sus apóstoles y las personas descendientes de ellos, que son los obispos y los sacerdotes. ¿Por qué dice uno? Porque la palabra lo está diciendo. Que nuestro Señor Jesucristo le dio ese poder. No que uno se lo inventó como muchas personas hacen. Entonces descubrimos el tercer sacramento, que es la confesión bíblicamente. Ahora vamos a descubrir 4. El sacramento de la confirmación, para descubrir si es bíblico o no es bíblico. Vamos a ver Hechos 14:23 sobre la confirmación. Hechos 8:14. Hechos 8:14 sobre la confirmación. Para ver, aquí lo vamos a dar cuenta también, de hermanos y hermanas, ¿quién puede ser eso solamente? Si no, ¿cuál es? El descendiente de los apóstoles, que son los obispos. Confirmación. Por eso se le nombra la Iglesia Católica y Apostólica. Viene de la Asociación Apostólica. Hechos 8:14 al 17. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios,
le enviaron a Pedro y a Juan, a los apóstoles. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 16. Ya que todavía no habían descendido sobre él, ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Estamos descubriendo, dice 17. Pero entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando haces la confirmación, estás confirmando lo que tú, cuando fuiste bautizado. ¿Cómo? Porque tú agarraste, cuando uno es bautizado, recibes el Espíritu Santo. Pero es un proceso. ¿Por qué? Porque está trabajando el Espíritu Santo. ¿Lo recibes cuando está de niño? Sí. Es una enseñanza de niño. Pero aquí ya es de adulto. Ya vas creciendo. Tienes 13, 14, 15 años. Tú agarras esta enseñanza. ¿Para qué? Para que puedas complementar la gracia del bautismo. ¿Por medio de qué? Por medio de la confirmación. ¿Por qué? Por eso le llaman confirmar. Porque estás confirmando que quieres seguir teniendo ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder sellar, como si fuera algo, un sellas. Tú sellas para que refuerces el Espíritu Santo. Estás aceptando lo que viene. ¿Para qué? Para poderte exhortar. Lo vas a tener toda la vida. Para enseñar. Entonces aquí estamos viendo que la confirmación, aquí vienes a confirmar. Vienes a completar la gracia del bautismo. La gracia del Señor, la confirma. Sellas. Es un sello que se te da para toda la vida. Entonces aquí viene la enseñanza. Refuerza el Espíritu Santo cuando recibes la confirmación. Es un refuerzo. Lo sellas. Debemos de desarrollar toda la vida ese Espíritu Santo. Entonces ya se nos hace lo que recibimos cuando estamos bautizados, sino acá lo volvemos a confirmar, a desarrollar, a completar la gracia del bautismo por medio de la confirmación. Entonces estamos viendo que sí es bíblico. También tenemos el 5 de los sacramentos. 5. Unción de los enfermos. Unción de los enfermos. Santiago. Vamos a ver Santiago 5:13. Santiago, la carta de Santiago 5:13. Vamos a ver si es bíblico o no es bíblico. Dice así, Santiago 5:13, lo vamos a leer al 14 al 15. Dice así: ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. Si te sientes desanimado, tienes que rezar. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. 14. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecado, se le perdonará. Unción de los enfermos. Bíblicamente estamos dando cita bíblica. Santiago 5:13 al 15. Vemos la enseñanza de los sacramentos, que sí es bíblico, hermanos y hermanas. Para que no digan que no es bíblico la enseñanza. Estamos descubriendo que sí es bíblico. La unción de los enfermos es el 5. 6. Orden sacerdotal. ¿Cómo que orden sacerdotal? Vamos a descubrir. Vamos a ver si ese sacramento del sacerdote es bíblico o no es bíblico. Los sacramentos, estamos hablando de los sacramentos de la iglesia, que son 7 sacramentos que nos instituyó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hechos 14:23. Hechos 14:23. Sobre los sacerdotes, por eso se llama orden sacerdotal. Vamos a ver, hermanos y hermanas, dice así. Hechos 14:23.
en cada iglesia les hacían designar presbíteros. Y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Presbítero, sacerdote es presbítero. Entonces hay que también saber qué realmente es el sacerdote. Es un presbítero. Enseñanza, Hechos 14, 23. También les voy a dar otra cita bíblica, donde también ya están actuando. ¿Con quién? Con los apóstoles. En la actualidad, ¿cuáles son? Los obispos y los sacerdotes. Los presbíteros son sacerdotes. Vamos a ver Hechos 15, 6 sobre los presbíteros. Pero aquí ya empieza lo que habían creído. ¿Por qué? Porque en el 23 dice en cada iglesia le hacían designar presbíteros. Aquí lo estaban poniendo. Pero vamos a ver la actuación ya de un presbítero. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cuál es? El sacerdote. ¿Con quién? Con los obispos. En primer lugar, los obispos y los sacerdotes. Vamos a descubrirlo. Hechos 15, 6. Entonces los apóstoles, que en la actualidad son los obispos, y los presbíteros, que son los sacerdotes, se reunían para tratar este asunto. Ya estaban en unión, porque ya estaban haciendo su trabajo. ¿Con quién? Con los apóstoles y los presbíteros, que en la actualidad son obispos, los apóstoles y presbíteros, que son los sacerdotes. Sacramento del sacerdocio. Orden sacerdotal. El sacramento 7. Los sacramentos son 7. Empezamos con bautismo y terminamos con matrimonio. Vamos a ver si el matrimonio es bíblico o no, o es invento de personas, de la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia, si yo me puedo estar junto con mi mujer, pero no estoy casado, vivo más feliz. Vamos a ver, hermanos y hermanas, si es bíblico, si tiene que ser bíblico. Hermanos y hermanas, los que no son casados, tienen que buscar la manera de casarse. ¿Por dónde? Por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier lado, no que yo me voy a casar. No, hermanos y hermanas, hay que ver, por eso les digo. Si le creemos a Cristo, somos creyentes. Pero si le creemos a cualquier persona, somos creyones. Vamos a ver primero, 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Para buscar y ver si es o no es bíblico. Dice así. 1 Corintios 7:39. La mujer está ligada a su marido. La mujer está ligada a su marido mientras éste viva. Pero si se muere, queda libre. Una viuda se puede casar después. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. ¿Por qué? Si lo quiere, y si no, puede seguir viuda hasta la muerte. Pero aquí la palabra dice claramente. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive. Pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desea. Siempre, aquí está la enseñanza y el punto bien para todos ustedes, hermanos y hermanas, que no digan que son inventos de la iglesia. Siempre que sea un matrimonio cristiano. Matrimonio cristiano. No que yo quiero vivir con mi mujer no es porque yo quiero, o con mi marido porque yo quiero, sin casarme. Que eso ya es antiguamente. No, hermanos y hermanas, aquí la palabra le dice. Siempre que sea un matrimonio cristiano. Cristiano. Entonces aquí está la enseñanza, hermanos. ¿Dónde está esa enseñanza? En la iglesia de Jesucristo. La iglesia católica. Por eso tenemos el sacramento del matrimonio. Porque dice, siempre que sea un matrimonio cristiano. 1 Corintios 7:39. También vemos Hebreos 13:4. Hebreos, la carta de Hebreos 13:4. Habla, vamos a ver qué nos dice, sobre el matrimonio. Si es bíblico o no es bíblico. Estamos hablando de los sacramentos
que tenemos en la iglesia, que son 7, bautismo, Eucaristía, confesión o reconciliación, la confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Carta de Hebreos 13:4. Que todos respeten el matrimonio. No están diciendo aquí que todos respeten a las parejas. No, hermanos y hermanas, aquí dice que todos respeten el matrimonio. Y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Por qué lo dice? Porque las personas que no son casadas están cometiendo adulterio. Son personas que a mí me dan licenciosos, que ellos se dan la gana vivir así, que dicen que no, es bíblico. El matrimonio, esto, hermanos y hermanas, es bíblico. El licencioso, eso Dios lo va a castigar por no creer en el matrimonio. No lo digo yo, ni lo dice la iglesia. Y no es invento del Papa. Es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Hay que tener cuidado. Vimos, hermanos y hermanas, que los sacramentos de la iglesia, que son 7, son bíblicos. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de hoy, hermanos y hermanas, que les transmití esto. Espero que me haya explicado y ustedes que me hagan entendido, hermanos y hermanas, para poder transmitir su palabra y seguir adelante. Les hago la invitación, hermanos y hermanas, que le den un like, compartan, y si les gustaría, suscríbanse, y que tengan buenas noches, hermanos y hermanas. Terminó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.